grabar para tener como respaldo. Listo. Ya, estamos. Bueno, del equipo de trabajo de eh, Fundación Biblioteca Virtual, el último bastión de todo comité ejecutivo y producción, le damos la más grata y de las más cordiales bienvenidas a doña Mariana Daltaos, quien ustedes bien saben es una de las artistas e intelectuales más prestigiosas en todo nuestro país, la cual en los últimos años ha tenido a bien realizar trabajos como dramaturga, lo cual le ha valido el aplauso de la crítica y sobre todo, algo que es fundamental, el favor del público. También es menester comentar que no solamente doña Mariana ha tenido bien eh, recibir la crítica y los aplausos en nuestro país, sino también en el extranjero, donde sus obras han sido piezas fundamentales, piedras angulares que son presentadas de forma habitual en diversos festivales. Ustedes recordarán una de las piezas eh, más reconocidas es el Sistema Solar, la cual se estrenó, si es que la memoria no nos falla, a mediados del 2012. Desde entonces, doña Mariana ha tenido a bien presentar una innumerable eh, serie de presentaciones, eh, prácticamente como una vorágine en tablas peruanas e internacionales. Y bueno, sin más que decir, ¿nos puede ofrecer unas palabras iniciales? No, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conversar con ustedes, contigo. Qué gusto. Em, Hay diversos tópicos que quisiéramos abordar, pero nos resulta sumamente vital comenzar de esta forma. Em, Hay, mm, bueno, nosotros cuando nos hemos querido inmiscuir de una u otra manera en su vida y sobre todo en su trayectoria, em, nosotros nos parece que usted es una persona donde no solamente le fascina de sobremanera contar historias, sino escucharlas, pero sobre todo reproducirlas. Y no sabemos muy bien cómo usted ha sido de niña, de muy joven, pero nos hace parecer que dentro de lo posible, si cabe la palabra, ha sido un poco tímida, pero su imaginación le ha permitido elaborar y crear arquetipos de mundo donde usted ha podido habitar magistralmente. Y hay también cosas muy vitales como que quizás a usted también desde muy pequeña, desde muy corta edad, tenía esa afición inherente a lo que es el teatro, el circo, o en todo caso, qué sé yo, los títeres, quizás como espectadora o como actuante. Y la pregunta concreta para usted es cómo inició dentro de la disciplina teatral y sobre todo, por qué de todas las artes decidió dedicarse tan magníficamente en ella. Em, bueno, sí, creo que tengo desde niña una curiosidad muy grande por comprender las cosas y por las otras personas, ¿no? Mi mamá es psicoanalista y mi papá es periodista, entonces tengo una natural disposición a escuchar más que a hablar, ¿no? Me interesa mucho los demás, ¿no? Y también obviamente me interesa conocerme a mí y eso me llevó también a la escritura, ¿no? Siempre me ha gustado también mucho la literatura y de hecho es mi carrera, he estudiado literatura en la universidad, pero el teatro desde el principio, desde que tuve la oportunidad de ir al teatro desde los 8 o 10 años, eh, con las pocas obras que se podía ver en esa época, porque no teníamos demasiado teatro en la época, además de violencia política, ¿no? Pero
mi abuela me llevaba a veces al teatro y esas fueron experiencias muy reveladoras para mí, salvadoras, diría yo. Em, Porque efectivamente como era muy tímida, tenía que encontrar una manera de conectar con la gente y en el colegio, por ejemplo, encontré esa manera en el taller de teatro, ¿no? De expresarme de otra manera, ¿no? Que no sea la habitual. Y sí, no sé por qué, la verdad que siempre me he preguntado por qué el teatro prendió en mí cuando en mi familia no hay nadie que tenga ni vocación teatral ni trabaje en el teatro, pero no sé, desde el principio fue mi lugar. Claro. Hay una serie de incógnitas que desprende a lo que usted ha tenido a bien comentarnos, que es que de una u otra forma usted siempre ha colaborado en mejorar su entorno y sobre todo nos parece que siempre ha tenido esa pregunta que va eh, merodeando en su ser, que es cómo usted puede contribuir desde su loable oficio para que el teatro se sienta algo más necesario y gozoso, sobre todo para más y más espectadores, o en todo caso, algo que también es fundamental, que es cómo usted ha podido aportar a la formación tanto de niños, jóvenes, de manera muy vivaz y sobre todo respetuosa. Entonces, en usted, en su literatura, eh, en sus piezas magistrales de teatro, podemos encontrar una serie de anhelos, de siempre crecer, pero sobre todo encontrar con honestidad, una honestidad plena, haga lo que usted haga. Siempre nos parece que usted prosigue sin prejuicios y manteniendo un camino muy vivaz. Y más que todo, pensar de manera paulatina de que siempre hay cosas eh, muy propias para que se pueda reflexionar a corazón abierto, a generar preguntas y mostrándole a los demás un abanico de oportunidades y una palestra de opciones. Entonces, las preguntas concretas en este caso sería, ¿qué preguntas para usted siguen alimentando su práctica y sobre todo, qué anhelos tiene por vivir dentro de las artes escénicas? Uy, mira, muchísimo, ¿no? Creo que el teatro para mí es encuentro, ¿no? Con el otro, ¿no? Porque a mí me encantan las historias y la escritura, pero la literatura es un placer personal, privado, íntimo, que tiene uno con uno mismo, en verdad, ¿no? El teatro es un encuentro con el otro, ¿no? Es una conversación, ¿no? Y entonces para mí es importantísimo el trabajo como, no solamente como artista, como dramaturga, como directora, sino también, por ejemplo, como profesora, ¿no? Y es lo que me ha mantenido, por ejemplo, muy activa en esta pandemia cuando no hemos podido hacer teatro, ¿no? Mi trabajo como profesora de dramaturgia para mí es muy importante porque aprendo muchísimo. Y yo aprendí a escribir y a dirigir gracias a profesores magníficos, ¿no? Peruanos que me transmitieron esa pasión, ¿no? Que ahora yo trato a su vez de transmitir a mis alumnos. Y, y me la transmitieron con tanta generosidad que yo no tengo otra forma que no sea tratar de llegar a esos niveles de generosidad, ¿no? Eh, y porque creo que el teatro es generosidad, creo que la gente generosa es la que termina en el teatro, o sea, no necesariamente la más talentosa, la más brillante, sino simplemente la gente que quiere trabajar con el otro, ¿no? Y que le importa.
el otro, que le importa construir con el otro, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina en el teatro. Y ahora que, por ejemplo, ya antes de la pandemia, pero ahora más que nunca, el teatro está en una situación sumamente crítica. Mm, Ya estábamos, nunca llegamos a estar tan bien, ¿no? Porque el teatro peruano es un teatro muy centrado en Lima, en regiones hay teatro mucho, pero no está atendido, las oportunidades de formación son muy pocas, entonces tenemos mucho que avanzar, mucho que construir en materia teatral en nuestro país, y más aún ahora con la pandemia, que incluso las pocas cosas que habíamos construido en los últimos años, como teatros, aunque sea limeños, pero también en regiones se han construido pequeñas casas culturales, espacios de teatrales muy valiosos, que algunos han tenido que cerrar con la pandemia, no han podido resistir y no se sabe cuándo van a poder recuperarse, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Solamente para recuperar las pocas cosas que habíamos ya construido, tenemos bastante. Y luego, eh, tratar de hacer redes, ¿no? De construir un teatro más sólido para que no sea un placer elitista solamente, ¿no? Al cual puedan acceder unos pocos, sino que pueda acceder el que quiera. Porque tampoco el teatro no es un arte masivo, ¿no? No mm, es el cine, no es Netflix, o sea, el teatro es para pocas personas, pero lo ideal sería que esas pocas personas sean las que quieren ir y no las que pueden ir, ¿no? Sino las que de verdad quieren ir, aunque no tengan recursos económicos suficientes, ni porque vivan demasiado lejos, ¿no? Entonces, hay muchísimo que hacer, pero bueno, hay muchísima gente trabajando también en esto, ¿no? ah, Entonces, nosotros podríamos comentar y usted nos dice si está de acuerdo con estas aseveraciones o en todo caso nos desmiente sin ningún problema, de que se puede considerar el teatro como una trinchera para promover la unión, sobre todo en la diversidad, y más que todo como una oportunidad de aferramiento a la belleza a través de las artes y de las escénicas en particular. Y no es necesariamente expresar o hablar de lo bonito, sino de ese goce estético en todo lo que abarca su dimensión. Es como una especie de instrumento que puede favorecer, por un lado, como una especie de binomio, la convivencia, y en otro, combatir esa barbarie, pero más que todo, la intolerancia y, cómo no, el odio. Entonces, para usted, ¿considera que es la importancia, o sea, cuál usted considera que es la importancia del teatro en este momento histórico? Mira, me parece que el teatro es el espacio privilegiado para escuchar al otro, ¿no? En el mundo que vivimos hoy, que está, por ejemplo, tan polarizado, ¿no? Em, por ejemplo, estamos metidos en las redes sociales y ahí solamente el algoritmo solamente nos presenta las actualizaciones de la gente que piensa como nosotros, y siempre estamos pensando que los otros están mal, que están locos, que son malos, ¿no? El mundo de las redes sociales nos separa, nos impide escuchar realmente al otro, y más bien el teatro nos une. El teatro te obliga, no te obliga porque es una palabra muy fuerte, pero sí te invita a ponerte en los zapatos de tu enemigo, por decirlo de una manera, no de tu enemigo, pero sí de aquel que piensa diferente que ti. Em, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra familia o en nuestros amigos, de pronto encontramos a alguien que piensa, por ejemplo, que está en la orilla política opuesta a la tuya, lo que uno tiende es a defenderse y a tratar de defender su pensamiento como si fuera realmente una guerra, ¿no? Mm, En el teatro no es así. En el teatro más bien es una situación privilegiada para bajar un poco las defensas y atreverse a escuchar al otro desde otro lugar, ¿no? Y encontrar en el otro
eh, cosas que tiene uno, ¿no? Verse en un espejo, ¿no? Al final uno se da cuenta de que al final todos sentimos el mundo de maneras parecidas, ¿no? Y podemos llegar a comprender el mundo desde el lugar de nuestro enemigo, ¿no? Eso no quiere decir justificar las cosas que consideramos negativas o violentas o inmorales, pero sí tratar de complejizar un poco nuestra mirada respecto de las cosas, ¿no? Y dejar de construir esos pensamientos binarios en los que solamente hay buenos y malos, y por supuesto entre los buenos estoy yo. No, no, a veces uno también es malo, a veces uno también se equivoca, a veces uno también es cruel, es violento, es injusto, ¿no? Eh, egoísta, ¿no? Finalmente. Entonces, es romper un poco, el teatro lo que te hace es romper un poco la barrera que uno construye para sentirse bien, que es yo estoy en el grupo de los buenos y todos los otros son los malos, ¿no? Y al destruir esa barrera, entonces empezamos a tener una mirada un poco más compleja de las cosas, ¿no? Y entonces crecemos. Claro. Para su persona está ligado fuertemente en las artes y la educación, sobre todo desde la primera infancia, más que pensando de esa importancia que se le debe dar a lo que se denomina la inteligencia emocional, la sensibilidad, y ahí vienen dos aspectos como dos pilares muy importantes, que es esa capacidad imaginativa, pero sobre todo creativa. Yo creo que o bueno, creemos que dejar un poco de lado, considerar a las artes como entretenimiento o en todo caso, como algunos tuvieron a mal denominar, actividades complementarias, porque es menester incluirlas de manera indispensable en la formación y más que todo, y esperemos que se dé, que se encuentre maneras mixtas, creadoras, escénicas y que los profesionales se dediquen de manera muy probada. Sobre todo, como usted bien nos menciona, el teatro incluye un sentido entre más incluyente y un sentido mucho más amplio. Y, y bueno, la pregunta concreta sería, usted, su persona, ¿qué cree que debería cambiar en nuestro modelo teatral? Nuestro modelo teatral, ¿a qué te refieres? En el sentido de que cómo el teatro se está llevando o de qué manera y de qué forma se podría mejorar tanto en producción como en guión o en todo caso entre los mismos actores. Mira, lo principal es, no sé, la verdad que no tengo idea, no sé fórmulas, pero sí creo que es urgente valorar los espacios formativos, ¿no? Creo que no hay espacios de formación suficientes en el Perú que, que permitan que realmente los alumnos de artes escénicas eh, se enteren de lo que, o sea, digamos, se alimenten de lo que se ha hecho en el teatro universal y porque siempre pensamos que, o sea, cuando nosotros no hemos leído teatro, cuando no hemos visto teatro, como acá no tenemos demasiado teatro, ¿cómo vamos a aprender a hacer teatro si no vemos teatro? ¿No? ¿Y cómo vamos a aprender a escribir teatro si no leemos teatro? ¿No? Entonces, eh, me parece importantísimo que, por ejemplo, las escuelas de formación teatral eh, tengan como principio básico que los alumnos tengan que leer teatro, tengan que ver teatro, pero como obligatorio. O sea, de repente los alumnos no tienen recursos económicos suficientes para ver teatro, pero entonces los teatros tienen que, las escuelas de formación tienen que buscar convenios con los teatros para que los alumnos puedan ir. O sea, yo he ido a veces a hablar, por ejemplo, a alguna universidad donde enseñan la carrera de artes escénicas y me entero que los alumnos solamente
han ido a ver en el año dos o tres, antes de la pandemia, dos o tres obras de teatro, y ellos quieren ser actores o quieren ser directores o quieren ser dramaturgos. Entonces yo digo, no hay forma de que sean buenos actores ni buenos directores. Si van a ser actores de televisión, por supuesto que sí, porque eso sí que no dejan de ver, ¿no? La televisión la ve todo el mundo y demasiado, ¿no? Eh, pero el teatro es otra cosa, ¿no? No aprendes a actuar viendo series de televisión, ¿no? Entonces, me parece importantísimo que si una persona quiere estudiar, quiere aprender a hacer teatro, que vea teatro, y si quiere escribir teatro, que escriba, que lea teatro, ¿no? Y el teatro sí se puede leer de una manera un poco más democrática, porque, por ejemplo, en las redes hay muchísimo teatro colgado gratis que se puede leer, ¿no? Y también hay formas de acceder, digamos, uno se esfuerza, ¿no? Pero no veo eh, mucho interés ni en las escuelas, ni siquiera en los alumnos a veces en, en asistir a obras de teatro o en informarse, leer, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucho teatro, en la pandemia ha habido mucho teatro que hemos visto por streaming, ¿no? Mm. No me refiero al teatro virtual, sino al teatro, a las grabaciones de las obras de teatro que se dan en los teatros, ¿no? Este, Eso es una gran oportunidad que tenemos ahora, ¿no? A veces de ver obras de teatro que se dan en otros lados, eh, vía streaming, ¿no? Hay que aprovechar todas esas cosas, ¿no? Ah, eh, en lo personal, uno recuerda un tema muy controversial que lo puedo palpar de primera mano en Lanús y en Río Cuarto, que era el tema de los clásicos, que si estos deben actualizarse sobre todo en sus puestas de escena. Entonces, recuerdo que uno de ellos, argentino, y el otro uruguayo, comentaba de que hay una representación que es siempre casi inevitable, que depende de la actualización del mismo texto y sobre todo uno de ellos pronunciaba algo que era muy enriquecedor, que era que es imposible o metafísicamente, esa es la palabra que utilizó, representar una obra de forma fiel a una esencia sin que nadie pueda determinarlo así. Y sobre todo consideraban que el teatro más que todo era como un fenómeno, algo que quizás surge con la conjunción o gracias a una conjunción de factores muy variopintos y que a veces sí era necesario actualizar de cierto modo a los clásicos y sobre todo, y usted me dirá si es equivocado o no, representarlo de una manera un poco más, em, no extravagante, pero sí con un matiz un poco diferente. Entonces, para su persona, ¿qué opina al respecto? ¿Y usted cree que es una forma de acercar las obras al público de hoy día? ¿O por el contrario, cree que al actualizarse se pierde el atractivo propio que tiene la pieza? Bueno, ese es un tema súper complejo. De hecho, yo tengo todo un taller que trata ese tema porque no es tan fácil dar fórmulas, ¿no? Pero para mí el teatro no puede ser un museo, ¿no? O sea, a mí no me parece nada interesante, digamos, personalmente, ir a ver una obra de Shakespeare para ver cómo se hacía el teatro en esa época, porque además no podemos saber cómo se hacía el teatro en la época de Shakespeare tampoco. Pero no le veo mucho el sentido, al menos como espectadora y mucho menos como directora, montar una obra de teatro de Shakespeare o no sé, de Tirso de Molina, tratando de ser fiel, ¿no? La fidelidad me parece una tontería, y no me parece una tontería el respeto, o sea, me parece que es muy necesario respetar el texto en el sentido de que esa fidelidad tenga que ver con tratar de transmitir lo que el autor quiso hacer con un lenguaje contemporáneo. Es decir, incluso puedes respetar tal cual el texto, ¿no? Y tal cual la historia,
pero que el montaje tenga elementos contemporáneos. Y no me refiero con elementos contemporáneos a usar el celular o ponerse zapatillas. Tú puedes hacerlo incluso con el vestuario de la época, si quieres, pero la mirada desde la dirección tiene que ser contemporánea, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué significa hoy, por ejemplo, eh, que Nora, que en la obra Casa de Muñecas de Ibsen, ¿qué significa que Nora se vaya? O sea, o qué cosa es igual de transgresor para nosotros hoy que el hecho de que en la época de Ibsen un personaje como Nora abandone su hogar, ¿no? Que es igual de transgresor. Ya que una mujer ahora se canse del marido, se moleste y se vaya a la casa, eso no es transgresor, eso es Mm, absolutamente contemporáneo y no es, no es un escándalo. En la época de Ibsen sí lo era. Entonces hay que preguntarse si no es necesario hacer algo desde la puesta en escena de la dirección para que, para que el público le genere el mismo impacto que le generó al público de Ibsen en su momento, ese momento, por ejemplo, en el que Nora se va y cierra la puerta tras de sí, ¿no? Entonces, si al público no le dice nada más que, ay, qué pena que Nora se fue, entonces, ¿para qué hacemos la obra? ¿No? Lo que Ibsen estaba proponiendo con esa obra era un acto transgresor político, ¿no? Profundamente feminista e incómodo para el público, sumamente al punto que el público de Ibsen se pifiaba, se iba del teatro molesto, ¿no? Tiraban las butacas, ¿no? No vamos a generar necesariamente eso si ponemos esa obra, pero sí hay que hacerse la pregunta como directores, si yo decido poner esa obra hoy, tengo que preguntarme qué hago para que al público le genere esa incomodidad o algo parecido, porque si simplemente va a ser un museo de miren cómo antes la gente o sea, imagínense que esto les escandaliza, no, no, al público le tiene que escandalizar de alguna manera, porque ese fue el objetivo de Ibsen al hacer la obra, si no se pierde un poco la gracia de la obra. Entonces, yo sí creo que es necesario, y también porque es lo divertido de dirigir, digamos. Yo no soy directora para hacer museo de teatro, sino para justamente tratar de generar en el público de hoy un impacto, una serie de preguntas, una incomodidad, algo, pero que tiene que partir de justamente de trasladar esa obra a un problema contemporáneo que al público le importe, ¿no? ajá. Nosotros sabemos que usted ya nos lo adelantaba magistralmente, pero creemos que es vital colocar puntos en las IES, como se habla ahí coloquialmente. Entonces, hay mucho debate sobre si los textos son sagrados o no, sobre todo en el ámbito en que hay puestas en escena, hay obras maestras donde encontramos casi una especie de sistema de signos coherentes donde cabe perfecto en la realidad. Es como que conviene no destruir salvo que tengamos un producto mucho más técnicos, semiológico, de calidad superior, de una estética trascendental, pero también si es que nosotros podemos abocarnos a admirar algún tipo de comedia, por ejemplo, precisamente ahí encontramos también una perfección y una perfección que basta en su estructura, en su lenguaje, o en todo caso en sus personajes. Entonces, para algunos parece un poco disparatado o ir en contra de esa perfección, pero algunos también comentan que es locuaz sustituirla por lo generado en el momento. Entonces, el texto en sí es sagrado para su persona. Pero es que depende de la obra, ¿no? O sea, mis textos no son sagrados. O sea, yo cuando yo dirijo mis obras, mis textos no son nada sagrados. Es más, mis textos son una excusa para hacer algo bueno, ¿no? O sea,
En mis ensayos yo pongo a prueba todo el tiempo mi texto en base a lo que pasa con los actores ahí en escena y trato de generar algo verdadero, ¿no? Pero obviamente si voy a hacer una obra de Shakespeare, bueno, sí, o sea, bueno, no sé si Shakespeare es un buen ejemplo porque de todas maneras lo que llega a nosotros son traducciones, ¿no? Entonces tampoco es un texto tan sagrado, ¿no? Pero sí, si yo voy a hacer una obra, por ejemplo, de César de María, el texto es más que sagrado, pero no porque César de María me parezca una persona sagrada, sino porque el Señor, o sea, se ha matado escribiendo ese texto que es Mm, precioso y que si yo decido poner ese texto, pues más me vale querer respetarlo. O sea, si no me lo quiero respetar, entonces mejor lo escribo yo, ¿no? Es decir, si el autor está vivo y yo quiero montar ese texto es porque considero que el texto está súper bien, ¿no? Entonces, ahora, si no me parece que está súper bien el texto, entonces busco otro o escribo yo el mío que me satisfaga, ¿no? O sea, me parece que hay, y no solamente con autores vivos, ¿no? Sino también con autores como, por ejemplo, Tennessee Williams. Si voy a hacer un montaje de Tennessee Williams y voy a poner Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, tengo que respetar su texto. No voy a decir, ay, no, me parece que Amanda no debería decir eso, mejor vamos a hacer que diga otra cosa. No puedo hacer eso, ¿no? No puedo eh, atropellar el texto de Tennessee Williams. Si no me gusta el texto de Tennessee Williams, escribo mi versión. Hasta puedo hacer una obra que se llame con otro título y que esté inspirada en el Zoológico de Cristal y puedo poner inspirada, o sea, no sé, Ferrocarril y le pongo inspirada en el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Y así estoy siendo honesta en el sentido de que yo he partido de ese texto y sin embargo estoy haciendo algo personal, algo propio, ¿no? entonces, lo que usted nos comenta nos puede llevar a la conclusión de que lo más maravilloso del teatro es como esa especie de conexión que va más allá de lo físico entre el dramaturgo y los actores. Por eso también se comenta que es sumamente vital la elección de cada uno de ellos y por supuesto que es sumamente delicado, que se debe tocar con pinzas, con un pulso casi de un cirujano, cada perspectiva que se le da. Entonces, eh, aunque usted también ya no lo ha adelantado, eh, concretamente para usted, ¿cambia mucho sus obras en el camino y usted al momento, si es que los modifica, los actores aportan también en ello? Sí, bueno, es verdad que hay algunos textos que escribo que ya tienen una forma bastante asentada, digamos, y lo que hago en los ensayos es sobre todo un trabajo escénico, tratando de respetar el texto, pero sin ese respeto, digamos, reverencial, sino más bien tratando de encontrar la verdad de los textos, pero siempre con la flexibilidad suficiente como para cambiar las cosas que no funcionan, ¿no? En base al trabajo de los actores. A mí lo que más me gusta del trabajo escénico es justamente trabajar con los actores y las actrices, ¿no? Me gusta trabajar con actores y actrices que proponen, ¿no? Y que se atreven a hacer eh, cosas incluso sin que yo se las pida, ¿no? Porque obviamente el trabajo del director o la directora es proponer caminos, ¿no? Proponer rutas diferentes, pero a veces es maravilloso cuando a uno no se le ha ocurrido un camino nuevo y de pronto un actor o una actriz simplemente lo sugiere o lo trabaja o lo propone en medio del ensayo y de pronto vamos todos hacia ahí, ¿no? Eso es maravilloso. Yo cada vez eh, eh, voy descubriendo algunos actores, algunas actrices que tienen esa característica, que les gusta como jugar. Eso no significa que todo el tiempo están cambiando todo, ¿no? Pero sí, porque eso también es desesperante, ¿no? Pero sí esa creatividad y ese gusto por el juego y el riesgo, ¿no? Incluso el riesgo de hacer algo ridículo, ¿no?
sea, pueden actrices, sobre todo actrices son las que hacen eso, ¿no? Que de pronto se les ocurre hacer algo totalmente nuevo, que podría ser absolutamente absurdo, pero que también puede llevarte por una ruta muy original y, y muy reveladora, ¿no? Entonces creo que esto, a mí me gusta mucho el trabajo en los ensayos como, y los planteo como un juego, en verdad, ¿no? O sea, yo desde niña yo de niña ahí una niña que jugaba mucho con los juguetes, con los muñequitos, ¿no? O con, simplemente con chapitas, con lo que sea, y eso lo mantengo hasta hoy, ¿no? Para mí el ensayo es como como ese espacio de juegos en los en el que todo puede pasar, ¿no? Aunque no tengas muchos juguetes, pero la gracia es no tener pocos juguetes y justamente la creatividad es la que te permite convertir esos pocos juguetes en un universo, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento le vamos a comentar algo y si usted prefiere, nos lo responde o no. Em, Se podría decir que usted es entre obsesiva, a veces sí, a veces no, y que de una u otra manera, en casi todas las funciones, por no decir todas, siempre toma alguna serie de notas en un blog, quizás eh, en el app de notas de su celular, y eh, cuando usted observa, analiza, contempla esa reacción del público, ¿qué qué le despierta a usted, por ejemplo, cuando estos no reaccionan como usted pensaba o en todo caso no siente que hay esa complicidad, esa buena energía o simplemente no se enganchan? En ello, usted los vuelve a hacer ensayar o en todo caso esas notas que usted tuvo a bien realizar o se les proporciona a los actores o en todo caso para la siguiente función realiza cambios. Entonces la pregunta concreta sería, cuando usted ve que el público no reacciona, eh, corrige en sí la obra, pese a que ya ha habido un trabajo arduo, un trabajo bien complicado antes. Sí, yo voy a las funciones y anoto y les doy notas y a veces he cambiado escenas. Em, Trato de no ser tan pesada, pero sí soy bien perfeccionista en el sentido de que no, o sea, mis obras nunca se acercan en absoluto a a la perfección, pero sí, o sea, no dejo de trabajar hasta la última función, ¿no? Siempre siento que puede ser mejor, porque además yo siento que a los mejores actores y actrices les gusta que su directora esté ahí mirándolos y controlando un poco, porque todos sabemos que en el teatro las funciones siempre, gracias al público, porque ya como dije al principio, es una conversación con el público, gracias al público la obra se va transformando en otra cosa. Los actores van haciendo la obra suya. Y eso es algo maravilloso, pero si no hay un director, una directora que lo controle, eh, se puede desbordar. Se puede ir hacia un lado y que no necesariamente es el que la directora ha concebido, ¿no? También puede irse a un lado mejor que el que la directora había concebido, por supuesto, pero por eso pero tiene que ser parte de un proceso eh, supervisado, aprobado, ¿no? Y por supuesto que me ha pasado que obras mías no puedo controlar porque los actores ya a veces se me han escapado, sobre todo cuando era más joven, a veces me era más difícil tener una autoridad suficiente como para, sobre todo sobre algunos actores hombres, era difícil tener esa capacidad de control, ¿no? Que es un control no invasivo, pero más bien es cariñoso en el sentido de, es como alguien que te está, es como, como una madre que te ve crecer y que te llama la atención cuando te desvías y que te hace recordar que no te olvides de ponerte la chompa antes de salir. O sea, no es, ya te dije que no, y para mí como actriz y como
como actriz, cuando he sido actriz, a mí me ha gustado que la directora o el director tenga esa mirada siempre, no inquisidora, sino eh, protectora, ¿no? Porque nosotros como actor, a veces cuando uno es actor o actriz está en el escenario, no es tan consciente de lo que está haciendo y puede desvirtuar un poco lo que la obra quiere comunicar, ¿no? Em, bueno, justo antes de pandemia, casi 2 a 3 años o 4 años antes de pandemia, nosotros podíamos contemplar salas totalmente abarrotadas, casi llenas y sobre todo con un abanico mucho más amplio y mixto de obras. Y nosotros podemos encontrar también en ciudades como Trujillo, quizás Arequipa, y como no en cada distrito dispara allá en nuestra querida Lima, que prácticamente los teatros eh, ofrecían algo más y sobre todo algo que eh, hasta hace 2 décadas no ocurría y creo que también es menester abordar esos años 80 o en todo caso 90 donde prácticamente la cartelera eh, quizás nos equivoquemos o no, usted ya nos lo afirmará o nos desmentirá, que había máximo unas 3 a 6 salas llenas y el resto simplemente quedaba casi a la deriva. Entonces, la pregunta concreta sería, hasta antes de pandemia, ahorita con lo streaming, vemos salas más llenas, así como abanico mucho más amplio de obras y sobre todo, ¿todas ellas funcionan para usted? Bueno, ahí has planteado varios asuntos, ¿no? Desde que yo empecé a ir al teatro en los 80s, 90s, el teatro, voy a hablar por Lima porque no es la ciudad donde he vivido, em, el teatro ha crecido un montón, o sea, es impresionante el crecimiento que se ha dado. Cuando yo empecé era una extravagancia absoluta hacer teatro, era como, ¿qué te pasa, no? Y habían poquísimas salas, muy pocos directores que se contaban con una mano, bueno, con dos manos, pero quiero decir, ahora hay muchísimos directores, muchísimas directoras, hay muchísimos dramaturgos. En mi época habían cuatro, o sea, poquísimos dramaturgos en actividad. O sea, yo tenía todos los libros de todos los dramaturgos que yo admiraba, peruanos, sobre todo hombres, pero también habían mujeres, pero los que estaban en actividad y sobre todo cuando yo empecé a ver teatro, no habían obras de teatro peruanas en cartelera, salvo lo que hacía Vivascani y lo que hacía Cuatro Tablas. Y por supuesto también habían algunos grupos más de barrio que hacían un trabajo fundamental, pero esto se multiplicó en, ya en ah, pasando el 95 y luego 2000, el medio teatral, al menos en Lima, creció muchísimo. Y sé que también en regiones creció muchísimo en muchísimos aspectos, ¿no? Siempre con estos problemas de formación, ¿no? No hay suficientes universidades ni escuelas que formen gente que llegue a un nivel y sobre todo no hay recursos, ¿no? Para hacer obras de teatro, ¿no? Entonces no hay medios, no hay salas de teatro equipadas, en fin, todo es muy adverso, pero de todas maneras ha habido un gran avance. Entonces, pero lo que tú estás diciendo también es otra cosa. Antes de la pandemia creció tanto el medio teatral, pero no necesariamente creció el público. Creció mucho el público, pero no sé si proporcionalmente a los espacios de teatro que se abrieron, a la cantidad de directores y directoras que habían, a la cantidad de dramaturgia peruana que de pronto se empezó a montar, que empezó a haber un gran interés en relación. Cuando yo empecé a hacer mis obras de teatro en las salas limeñas, no había teatro peruano, salvo, ya te he dicho, estos grupos de creación colectiva, ¿no? Pero me refiero a dramaturgos o dramaturgas, casi las obras de César de María casi nunca se ponían.
las obras de Eduardo Rancén tampoco, de Alfonso Santisteban, ¿no? Entonces, eso en ese sentido hemos crecido muchísimo, pero es verdad que en los últimos años antes de la pandemia empezábamos a sentir que había muchísimas salas que no llegaban a un aforo suficiente como para sostener la producción, ¿no? Y empezábamos a preguntarnos algo que no nos habíamos preguntado antes, que era, ¿dónde está el público? ¿Por qué no tenemos público? ¿Cómo hacemos para llenar nuestras salas? O por lo menos que se llenen hasta la mitad, ¿no? Y era una gran pregunta que nos estaba angustiando a muchísimos y no sabíamos cómo hacer. Obviamente todo tiene que ver con el desamparo que tiene la cultura en este país, ¿no? Que hay muchas zonas desamparadas, no es la única. Eh, y obviamente porque la mayor parte de la gente no puede pagar una entrada, pero yo ni siquiera creo que sea eso, sino que tiene que ver con un tema de difusión y además porque la gente que sí puede, muchísima gente podía pagar esas entradas, pero no estaban interesadas necesariamente o no se enteraban que había en las obras, ¿no? Preferían algo más light, ¿no? O ir a ver una película de Hollywood, qué sé yo. Entonces, en general, el público limeño y en general peruano eh, no está habituado a consumir necesariamente eventos culturales exigentes como el teatro, ¿no? Entonces, teníamos ya esa gran pregunta y ahora con la pandemia estamos con preguntas mucho más graves y con, digamos, retos mucho más altos que cumplir, ¿no? Pero bueno, ahí ya por lo menos se están abriendo algunas salas y iremos recuperándonos poco a poco, pues. Como usted nos comenta, se irán recuperando poco a poco, pero al parecer recién estamos en pañales si lo comparamos con otros países de la región, por ejemplo, como La Serena, allá en Chile, como quizás Minas Gerais en Brasil, o en todo caso Medellín o Cali en Colombia, porque si comenzamos em, a compararnos, si se valga la palabra, sobre todo profesionalmente, vemos que hay más teatro de una calidad, no sé si está bien decirlo, superlativa, y sobre todo hasta misturas entre teatro también muy comercial o en todo caso conservador, y siempre en esos países salen directores nuevos como a la vuelta de la esquina. Y también es fundamental comentar, sin ánimo de transgredir a nadie, que es por las políticas culturales que son mucho más fuertes. Entonces, en verdad estamos en nuestro país por buen camino. Ahorita estamos en el peor de los caminos, ¿no? Em, no sé, digamos, no sé qué camino hay. Ahorita simplemente estamos rogando sobrevivir, ¿no? Hay teatros que no sobrevivieron y otros que están tratando de sacar la cabecita para no ahogarse, ¿no? Efectivamente, todos los países que has mencionado, latinoamericanos, tienen políticas culturales que ellos se quejan porque dicen que tienen poco, pero nosotros no tenemos ni eso, ¿no? Tienen em, fondos concursables o sea, subsidios constantemente a grupos teatrales. Por ejemplo, en Colombia tienen muchos subsidios a grupos teatrales que viven de lo que el Estado les da para poder trabajar y poder, por ejemplo, hacer giras. Los invitan o sea, yo he estado cerca a la organización de festivales, por ejemplo, el FAE Lima o el Sala de Parto, y siempre cuando invitan a grupos colombianos, estos grupos colombianos vienen con sus pasajes porque el Estado de su país les paga dinero para poder sustentar sus giras, ¿no? Nosotros, imposible, ¿no? Entonces, hay un apoyo desde el Estado muy importante para el teatro y para la cultura en todos esos países como Colombia, Chile, Argentina, México, Brasil. Nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? Eh, el poco teatro que se ha hecho acá en Lima, por ejemplo, se ha sustentado siempre, se ha financiado siempre por la empresa privada,
¿no? Eh, que, bueno, ¿no? Todo el mundo siempre mira como si fueran los malos, los empresarios y todo esto, pero bueno, los empresarios son los que han estado los últimos años eh, financiando muchísimos centros culturales, muchísimos teatros, ¿no? Eh, no sé cuándo en el Perú estemos económicamente en una situación suficientemente estable como para aspirar a que el Estado vuelva a pensar o tenga la oportunidad de pensar en promover un poco más la cultura. No digo que no se promueva nada la cultura, pero obviamente si nos comparamos, como has hecho tú, eh, con otros países hermanos o latinoamericanos, estamos bien lejos, ¿no? Nosotros también podemos connotar de primera mano de esa demanda casi de sobremanera que hay sobre los actores, pero sobre todo de televisión. Y parece que eso no se encuentra casi reflejado en lo que es el teatro y sobre todo en la oferta de sueldos. Por ejemplo, quizás cuando sus maestros eh, actuaban, no existía esa figura de la paga a ensayos, o en todo caso los teatros que hacían producción propiamente, lo más importantes o sumamente resaltantes, era imposible que se pague ello. Entonces, ¿cómo es la situación en sí del teatro antes y en el transcurso de la pandemia? Mira, en verdad no habíamos avanzado demasiado porque antes de la pandemia efectivamente podemos contar cuatro, cinco, seis, quizás siete teatros limeños que podían tener el financiamiento de la empresa privada suficiente como para pagar, por ejemplo, ensayos y financiar producciones un poco más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, pagar derechos de autor a dramaturgos o dramaturgas que no necesariamente son baratos, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de máximo seis o siete teatros, ¿no? La mayoría, creo yo, de las obras de teatro que se ponían en Lima, y ya no te hablo de lo que pasaba fuera de Lima, no podían aspirar pues a pagar ensayos, ni tampoco a financiar eh, montajes que no fueran simplemente con una mesa que te llevas de tu casa, ¿no? Bueno, yo he hecho muchas obras de teatro robándome los muebles de la casa de mi mamá, ¿no? O mis propios muebles ahora, ¿no? Que es la forma como hemos aprendido acá todos a hacer teatro, ¿no? Que en verdad es la forma esencial, ¿no? Que nunca perderemos, ¿no? Pero, pero sí, por lo menos en los últimos años, algunos teatros limeños pudieron hacer eso, pero yo solamente, yo resaltaría que no solamente eso, sino se logró algo que me parece muy importante, que es los festivales de teatro, ¿no? Nosotros no teníamos festival de teatro hasta hace unos, ¿qué? 10 años o un poco más, que empezó el FAEL, que fue en la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, que creó eh, el FAEL, que es Festival Internacional de Lima, que se dio 3 años. Eso me parece que fue un evento muy importante porque no se puede generar un teatro importante en una ciudad o en un país si es que no vemos lo que está pasando en otras partes del mundo. No todos podemos pagar nuestros pasajes para ir a ver obras de teatro europeos o argentinos o brasileños, pero justamente por eso es que las ciudades más importantes de cada país trata de tener un festival internacional que una vez al año traiga montajes de otras partes del mundo que permitan a no solamente al público, sino también a la comunidad teatral enterarse de otras formas de hacer teatro, otros formatos, otras formas, ¿no? Y entonces eso creo que fue muy importante. Luego lo retomó el FAEL Lima, ¿no? El FAEL se frustró gracias a Castañeda, pero luego el FAEL Lima se constituyó
por la iniciativa y el entusiasmo de 5 o 6 centros culturales privados, ¿no? Em, digamos, financiados por empresas privadas, ¿no? Y estos festivales han sido muy importantes, y también Sala de Parto, ¿no? Que es un festival de dramaturgia del Teatro La Plaza, ¿no? Me parece que son iniciativas muy importantes que se siguen dando, obviamente heroicamente, pero nos permiten a los que podemos acceder a las entradas, que tampoco somos demasiados, pero por lo menos algunos, podemos ver algunas obras de teatro internacionales que nos abran un poco la mente y nos permitan romper un poco las estructuras de lo que creemos que se puede hacer, ¿no? Entonces, todas esas cosas se han ido consiguiendo. Ahora con la pandemia todo está un poco suspendido, no se sabe si se va a poder seguir adelante, pero bueno, yo creo que sí. O sea, poco a poco se irá reconstruyendo todo eso, ¿no? Ah, hay un tema sumamente álgido, pero que es propicio tocarlo por el matiz de la entrevista, que es su lucha contra los estereotipos de género y sobre todo esa forma en que ahora se intenta cuidar o llevar a los hijos y sobre todo esa especie de administración de los diversos labores que hay en una casa y sobre todo abocado en aquellas actrices o dramaturgas como su persona que pretenden seguir una línea de carrera que no sufra ninguna eh, modificación, por así decirlo, en el sentido en que, eh, bueno, o sea, no dirás si es así, eh, el ambiente, eh, todo lo que rodea al teatro, sigue siendo en el hoy por hoy también un poco machista. ¿En qué medida? Yo creo que ningún ámbito de este país se libra del machismo, ¿no? Mm, Estamos en un país muy conservador, muy retrógrado, muy machista en todos los ámbitos, ¿no? Em, Sin embargo, hemos avanzado muchísimo, al menos de lo que yo veo en el medio teatral en el que yo me desenvuelvo, que es muy pequeño, es muy privilegiado. eh, sí hay una mayor conciencia de, digamos, la importancia de la inclusión, de la equidad, ¿no? Cuando yo empecé a dirigir, no había muchas directoras mujeres y mm, era un poco raro que una mujer dirigiera, y a una mujer como yo le costaba un poco, em, digamos, generar una imagen de autoridad frente a un grupo, ¿no? de personas, porque no estaban acostumbrados a, digamos, seguir no voy a decir las órdenes, porque para mí un director o una directora no es la persona que da órdenes, sino que es la que ofrece caminos, ¿no? Pero sí que pueda, no me era tan fácil, ellos no estaban tan acostumbrados a veces a seguir a una mujer, ¿no? Estaban acostumbrados más bien a que las mujeres lo sigan. Pero eso ha ido cambiando. Ahora tenemos muchas directoras, tenemos muchas dramaturgas, las mujeres tienen una voz mucho más potente, el discurso femenino se ha implantado completamente, no sé si completamente, ¿no? Pero me parece que hemos avanzado muchísimo, y creo que eso sucede en otros ámbitos también, sobre todo culturales. Lamentablemente no sé si esto llega, y tal vez en algunos ámbitos más empresariales, pero no mucho más, ¿no? Hay otros lugares en los que, digamos, otras zonas de la ciudadanía, de la sociedad, donde todavía una mujer está relegada a un rol absolutamente tradicional, ¿no? Y no tiene el poder que podemos tener las mujeres en el mundo teatral, ¿no? claro. Y hay un aspecto también que surge como una ráfaga en nuestra mente, que es las condiciones, sobre todo, por un lado, lidiar eh, de manera muy sutil, muy fina con la crianza y sobre todo
con el trabajo, porque nosotros podemos encontrar que hay diferentes aristas y sobre todo paréntesis propios del ejercicio continuo de la crianza y a veces uno puede percibir que se pierde en sí mismo para poder encontrarse o en todo caso también que el tiempo que se puede dedicar de ocio al- a los hijos propiamente y es como que una especie de desasosiego dentro porque si bien es cierto, se intenta conversar, ayudar lo más posible, pero también podemos ver que em, el tiempo es lo más limitado que podemos tener, sobre todo con ellos. Uy, sí, claro. Pero eso pasa en todos lados, ¿no? Creo que desde el momento en que uno tiene hijos, tiene que saber que tiene la mitad del tiempo, ¿no? Es solo la mitad. Y yo creo que, y en mi caso, tengo menos de la mitad, porque encima ahora los niños están haciendo colegio en su casa, ¿no? O sea, en mi casa. Este, es parte, es una decisión, ¿no? Y por supuesto que, por ejemplo, en mi casa, para nosotros es muy importante establecer un poco de equidad en el sentido de que no soy yo la que se ocupa de los hijos y mi esposo es el que se ocupa de proveer, ¿no? Nos dividimos los roles y de esa manera yo puedo desarrollarme profesionalmente y no solamente ser mamá, ¿no? Pero a mí me encanta ser mamá, ¿no? Disfruto mucho pasar tiempo con mis hijos, pero es que no pasar tiempo, sino, o sea, estar la mayor parte del tiempo con ellos. Eh, Sufro también porque quisiera tener más tiempo para escribir y más tiempo para trabajar, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Y creo que a todo el mundo le pasa, incluso cuando no tienes hijos, también luego te quejas de que no tienes tiempo, ¿no? Todo el mundo siempre se está quejando de que no tiene tiempo. Bueno, yo realmente no tengo tiempo, pero tengo mucha suerte de tener hijos, ¿no? O sea, sí siento que esa es lo que más, eh, creo que no podría ser para mi trabajo, y mi trabajo se ha alimentado mucho de mi experiencia como mamá, ¿no? Creo que no creo que sea necesario tener hijos para nada. Es más, me parece que no todos tenemos que tener hijos. Eh, Me parece que es muy importante tener hijos solamente si es que uno se muere de ganas de tenerlos. Si no te mueres de ganas de tener hijos, no debes tener hijos, pienso yo. Pero bueno, creo que también es una experiencia muy alimenticia, digamos, a nivel humano, ¿no? Ah, em, usted en lo personal y nos va a disculpar por lo que vamos a comentarle a continuación. ¿Usted acepta que tiene algún tipo de limitación o sobre todo cuando le encuentra exige determinados cambios o si es el caso pide una ayuda ya más profesional de manera externa? Uf, más tiempo, cuanto más vieja me hago, más consciente soy de mis limitaciones, ¿no? Cuando era jovencita y empecé a escribir obras de teatro a los 24 años, me parecía que no tenía ninguna limitación. Y tenía todas, ¿no? Pero no era consciente de mis limitaciones y escribía con mucha libertad. Cuanto más experiencia gano en ese trabajo, más consciente he ido siendo de las grandes limitaciones que tengo. Y eso es un problema para mí ahora porque solo escribo con limitaciones, o sea, me cuesta más bien recuperar esa libertad, esa inocencia, esa ingenuidad que tenía cuando empezaba a escribir, cuando era más joven, ¿no? Ahora todo el tiempo siento que tengo barreras, ¿no? Y también siento que tengo virtudes, por supuesto, no me siento tan mal, pero sobre todo siento que, yo no me siento una persona, por ejemplo, que tenga, eh, o sea, por ejemplo, yo no sé mucho, ¿no? O sea, no soy una persona que tenga muchos conocimientos, ¿no? Me siento un poco ignorante en general y a pesar de haber tenido una educación
súper buena, pero no me siento una persona que sepa mucho y tampoco me siento muy hábil, pero sí siento que soy perseverante, soy trabajadora, soy chancona, ¿no? Y leo, por ejemplo, todo el tiempo, no paro de estudiar, ¿no? Me parece importante que una persona nunca se detenga en la necesidad de conocer más, ¿no? De tratar de vencer un poco los límites mentales que uno tiene y todo el tiempo trato de escuchar, ¿no? Leo mucho, escucho mucho y pido ayuda. Pido ayuda, por ejemplo, tengo la suerte también de vivir con un escritor a quien admiro mucho y él eh, me ayuda muchísimo muchas veces cuando estoy entrampada, él conversamos mucho, él me da lecturas que yo no conozco y conversamos, ¿no? Eso también eso es una suerte que tengo yo y que no, obviamente, ¿no? Pero creo que es importante tener esa apertura, ¿no? Ah, em, para su persona, para la figura de doña Mariana Altaus, el teatro, o en todo caso la literatura, ¿cuál de ellos le sirve más para pensar, para descifrar los reclamos, o en todo caso esas advertencias de nuestros propios ruidos internos, sin la necesidad ya probada de taparnos los oídos o los sentidos? Bueno, o sea, yo solamente escribo teatro, ¿no? Pero como, digamos, como lectora o como consumidora de cultura, a mí me gusta mucho leer, ¿no? Narrativa, ¿no? Por ahí también ordeno un poco el caos que me genera el mundo, ¿no? Me refugio mucho en la lectura también para encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Estamos en un mundo un mundo horrible, ¿no? Y siento que en el arte, en la cultura, encuentro una forma de, de ordenar y de conectar con las cosas importantes, ¿no? Y mi forma de yo expresar ese intento de articulación, de sentido, es el teatro, ¿no? Y si no escribo teatro, no sé qué puede pasar conmigo, ¿no? O sea, ahí sí creo que no sé cómo podría seguir, ¿no? De nuestra parte, recordamos eh, una de sus obras, que es Ruido, la cual pudimos o tuvimos ahí en asistir un par de ocasiones, y nosotros pudimos contemplar que la forma en que se narra esa familia limeña, sobre todo en el desasosiego de sobrevivir, eh, sobreviviendo el terrorismo, pero sobre todo em, mm, esa sensación a flor de piel de esa crisis económica que agobiaba a todos los peruanos de los años 80, fue algo que parece que constantemente cobra una vigencia, y que es algo imperecedero, porque nosotros podemos encontrar violencia en cada calle, en cada avenida, en cada vereda. Vemos por otro lado las falacias, tanto de la clase política, o en todo caso esas complicaciones de dimes y diretes en las familias. Y parece que nosotros vemos también una especie de, eh, mm, a ver, sería la palabra, desconcertarnos, tanto como un romper algo, como un
abastecimiento, como un grito, y eso fue una puesta en escena para nosotros muy sublime. Sí, qué bueno. Esa obra la hice en, bueno, hace muchísimos años. La he hecho dos veces. Y sí, era sobre, sobre los años 80, cuando Alan García era el presidente y acá estábamos, en este país estaba desastrosamente mal, ¿no? Pero sobre todo hablaba de los limeños y cómo en Lima vivimos una situación sumamente angustiante, pero muy de espaldas al país, ¿no? Que es una situación que no ha dejado de estar, digamos, de esa manera, ¿no? Pero creo que ahí fue brutal, ¿no? Como es verdad que acá en Lima explotaban coches bombas a cada rato, pero no había pues el nivel de violencia que sí había en la sierra, ¿no? Y en la selva. Y esa desconexión creo que impactó mucho en el público y creo que sigue tristemente vigente, ¿no? Y ahí siempre cae la pregunta como anillo al dedo, ¿no? ¿Cuál es el tip, si es que hay uno, cuál es el secreto de sus creaciones artísticas? Eh, si es que se puede comentar. Mira, no tengo secretos para nada. eh, y la verdad es que cada vez que escribo una obra de teatro para mí es un descubrimiento de, o sea, como Alonso Alegría siempre dice, no se puede, no hay una forma de escribir teatro, sino hay una forma de escribir cada obra de teatro, ¿no? Creo que el reto de los dramaturgos y las dramaturgas es justamente descubrir en la escritura cómo se escribe esa obra de teatro, ¿no? Y es un proceso duro, ¿no? Y que exige persistencia, perseverancia, ¿no? Em, yo la verdad es que cuando empiezo a escribir una obra de teatro no la paso tan bien en el sentido de que es un trabajo de resistencia, ¿no? Porque uno está a oscuras, no tienes idea de hacia dónde debes ir, ¿no? Pero poco a poco, si hay un trabajo constante, si uno escucha el texto de lo que está pasando, eh, poco a poco se va encontrando la manera, pero no siempre, ¿no? También es un albur, o sea, hay obras mejores que otras y hay obras que no están tan logradas, y, en fin. Pero para mí siempre cuando me preguntan mis alumnos que recomiende algo, no soy de las personas que da consejos y me parece un poco tonto darlos, pero lo único que yo siempre puedo recomendar a los alumnos, por ejemplo, es que lean. Les diría que vayan al teatro, pero no hay teatro ahorita y no es tan fácil ir al teatro, a veces es costoso. También puede ser costoso leer, pero también hay bibliotecas, o sea, uno puede ingeniárselas para leer sin invertir tanto dinero. Em, lo importante es tener la voluntad de conocimiento y de leer. Siempre cuando estoy escribiendo, estoy leyendo cosas, porque la lectura me genera todo el tiempo ideas y rutas, ¿no? Ah, hay un aspecto también, no sé si decirlo llamativo, porque a veces no me expreso muy bien, pero que es, por ejemplo, si es que su familia representó una desidia al momento de anunciarle su vocación, sobre todo porque su familia es de tradición netamente universitaria, cómo reaccionaron de primera mano y qué apreciación tienen ahora cuando usted ya ha hecho una producción notable, una trayectoria ya casi sin precedentes. Entonces, eso también haciendo un paréntesis, eh, la llevó a que usted en la Cato estudie literatura, sobre todo de que quizás, que sabemos nosotros, esa carrera no solamente le permitió acercarse al mundo de las tablas, sino también de los talleres, por ejemplo, personajes que son leyendas como don Alberto Isola,
como don Roberto o quizás Alonso Alegría. Y bueno, sí. Sí, no, yo la verdad que tengo mucha suerte porque efectivamente a mí un poco que me dijeron que tenía que estudiar en la universidad y eso es una suerte, ¿no? Tenía que estudiar en la universidad, ¿no? Y bueno, yo no quería estudiar en la universidad, yo quería estudiar en el TUC. El TUC no era universidad en ese momento, ahora lo es. Em, Porque yo quería hacer teatro, pero obligarme a hacer una carrera universitaria fue bueno para mí porque me obligó a tener una estructura académica muy sólida que me permitió luego em, tener una carrera de dramaturga mucho más sólida, ¿no? Yo realmente no tenía talento para ser actriz, ¿no? Yo creía que iba a ser actriz, pero creo que fue importante estudiar en la universidad. Yo voy a tratar de que mis hijos también estudien en la universidad, porque me parece que sí te da una estructura muy sólida que te permite también luego, por ejemplo, yo me dedico sobre todo, me gano la vida como docente, no como directora ni como dramaturga. Yo soy profesora y soy profesora porque estudié en la universidad, ¿no? Porque tengo toda una metodología que aprendí en la universidad y en fin. Pero eh, estudié efectivamente, mientras estudiaba literatura en la Católica, estudié en los talleres de Roberto Ángeles, de Alberto Isola, de Alonso Alegría, de Rafael Tumet. Me metí todo lo que pude y tuve la suerte de que obviamente mi familia me pudo apoyar, ¿no? Entonces me salí con la mía y pude tener una formación académica y a la vez formarme como actriz. No, no estudié la carrera de dirección ni la carrera de dramaturgia que me hubiera gustado si hubiera estado en otro país, pero me parece que tuve muchísima suerte en ese sentido de haber podido hacer las dos cosas, ¿no? Y, y nosotros queremos abocarnos en la figura de don Roberto Ángeles, porque usted es prácticamente una de sus alumnas más notables por palabras del mismo maestro y que sobre todo ¿qué sensación le generaba a su persona eh, poder verlo como un espectador en sus obras y sobre todo alguien que no solamente la guió en todo lo que es el camino de la escritura, pero sobre todo la acopló para la creación eh, propiamente y cómo no, porque también si es que uno lo menciona el maestro, tiene eh, decir el nombre y el apellido de don Alonso Alegría, que nos comentan que no solamente le animó de primera fuente a escribir, pero sobre todo dirigir sus propias creaciones, sus propias piezas. Sí, para mí han sido muy importantes los dos. Roberto me enseñó actuación y fue muy importante para mí porque me levantó la autoestima, ¿no? Yo era una chibola un poco tímida y no me sentía muy capacitada para hacer mucho. Y él me dijo, bueno, algo que en ese momento me dolió, cuando terminé su taller, él me dijo que como actriz, más o menos, que yo lo que quería era ser actriz, o sea que me dolió muchísimo, pero me dijo que me veía posibilidades como para ser dramaturga, ¿no? Y eso como que me desconcertó y bueno, yo estudiaba literatura, era lógico, ¿no? Pero no me sentía autorizada. Y luego eso fue muy importante. Qué importante es que un profesor o una profesora a quien tú admiras em, deposite confianza en ti, ¿no? O expectativas en ti, ¿no? Y que te diga, me parece que tú eres buena en esto, que sin eso no sé qué difícil debe ser que nadie crea en ti, ¿no? Por supuesto que he tenido otros profesores que me han chancado y que me han dicho tú no y que eres una bruta, o sea, he tenido también de esos, pero no me importan ellos, lo que me importa es Roberto Ángeles, que sí me, me generó ideas positivas acerca de mí misma y luego
Alonso también, efectivamente, él me dijo, ya déjate de tonterías y dirige tu obra, ¿no? Porque yo estaba ahí, ¿a quién le voy a dar mi obra para que la dirija? Y él me dijo, dirígela tú, ¿qué te pasa, no? Eso no era tan fácil en esa época, porque como te dije, no habían muchas directoras mujeres cuya imagen yo pudiera como colgarme, ¿no? O estaba Sara Llofré, estaba Marisol Palacio, estaba Julie Natters, pero no era, habían mucho más hombres. Estábamos acostumbrados a que el director fuera hombre, ¿no? Entonces no era tan fácil para una chica decir, ya, yo voy a dirigir, ¿no? Te miraban raro, ¿no? Y luego Roberto ha sido muy importante para mí, igual que Alonso, lo sigue siendo los dos, en el sentido de que yo también los invito mucho a mis obras de teatro y ellos me dan todas sus opiniones, a veces me destruyen y eso es maravilloso en un sentido, bueno, por supuesto que es doloroso, pero me sirve muchísimo para, incluso yo a Roberto Ángeles, incluso yo he cambiado toda una obra porque él fue a un ensayo y me dijo, Mm. esto no está funcionando y tienes que hacerlo todo otra vez y bueno, prácticamente lo hice todo otra vez porque me confío mucho en su mirada, ¿no? Ah. Mucho también se comenta tras bambalinas que usted prefiere trabajar con grupos reducidos, muy pequeños, y que si a su persona le fuera posible, eliminaría los grupos de WhatsApp, se restringiría un poco eh, de los contactos en los teléfonos y sobre todo se abstraería un poco, siempre recordando que para su persona la interacción humana es vital, pero mientras sea de tres, cuatro, cinco personas, es mucho más importante. ¿Es así? Sí, totalmente. No me gusta, por ejemplo, ir a reuniones, las- tampoco me gustan las fiestas, obviamente, y si voy a una reunión tiene que ser máximo 4 personas, porque me empiezo a estresar. Pero también soy consciente de que uno no puede ser tan freak y que uno tiene que hacer esfuerzos para socializar. En general, soy una persona bastante solitaria, me encanta el contacto humano, como dices tú, pero el valioso y el que no te exige gritar, ¿no? Eh, me gusta mucho estar con mi familia, me gusta estar con mis amigos, pero no me gusta la vida social en general, ¿no? No. Y felizmente la pandemia nos ha, bueno, al menos a mí, prácticamente me ha eliminado mi vida social, o sea que todo perfecto. Em, Todas sus obras son sumamente notables y de gran relevancia, pero usted no lo permitirá, este exabrupto. Las que más tenemos mayor predilección y siempre las recordamos en reuniones es, por ejemplo, Sistema Solar y sobre todo la de un año, 2 años antes, que es Criadero. Y a pedido de cuando anunciamos que usted iba a estar con nosotros, si nos pudiera comentar de ella sobre tópicos que todavía no se han tratado y sobre todo qué sensación le genera que un público como el nuestro le mencione eh, estas dos creaciones que, y se lo digo así abiertamente, ¿ah? Nos fuimos a Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas y dos familias, él, le había encantado Sistema Solar y de ahí estuvimos en el Valle del Urubamba y Criadero también le resultó muy magnífico. Lindo. Bueno, me emociona mucho que me menciones esas dos obras que hice hace tanto tiempo eh, y que me generaron tantas alegrías, ¿no? Criadero fue una obra que me costó mucho hacer porque era una obra testimonial y el proceso fue difícil, pero fue maravilloso, ¿no? Sobre todo porque para el público limeño, al menos, y luego también llevamos la obra a Cusco y también tuvimos un recibimiento muy bonito.
en el público generaba una gran emoción porque la gente en lugar de pensar tanto en la obra empezaba a pensar en sí misma, ¿no? Se empezaban a recordar su infancia, a su mamá, a su papá, ¿no? Y eso me parece que es el teatro, ¿no? Ese espacio en el que tú no vas a ver solo a otros, sino también te vas a ver a ti mismo, a zonas de ti mismo que no habías visto, ¿no? Y el sistema solar fue muy bonito porque fue una obra que hice con muy pocos recursos, que Mm, decidí hacerlo de esa manera como no tenía plata y les dije a los actores, miren, vamos a hacer esta obra, pero no tengo nada de plata. Fue como, básicamente el vestuario lo tienes que traer tú, ¿no? ¿Aceptas esas condiciones o no? Y todos dijeron, de todas maneras acepto. Lo hicimos en una casa, en Barranco, wow. eh, todo fue así muy artesanal, ¿no? Muy como con el entusiasmo del equipo, nadie ganó nada de plata y todo el mundo lo hacía como por el placer de hacerlo. Yo no creo que el teatro tenga que ser así, ojo, no estoy romantizando una forma de hacer teatro precaria, ¿no? Pero, pero, ah, pero también me gusta recuperar ahora no, pues, ¿no? Pero en ese momento me parecía importante también en un momento recuperar esa posibilidad de hacer teatro con poco, que es como yo había hecho mis obras, todas las primeras obras que hice, las hacía con poquísimos recursos y era lo emocionante era hacer teatro, ¿no? Creo que tenemos que recuperar también esa capacidad de hacer teatro mientras trabajamos. Tenemos todos un trabajo que nos permita vivir, comer, hacer teatro en las noches, no sé, y hacerlo no porque vamos a tener un gran ingreso, sino porque queremos estar vivos, ¿no? Y jugar, ¿no? Jugar y arriesgarse a ver que tal vez no viene nadie, pero tal vez viene un montón de gente y creo que si no recuperamos ese placer de hacer teatro solo por comunicar y por crear juntos, nos vamos a tardar muchísimo tiempo en volver a construir un espacio teatral importante, ¿no? Em, ¿Usted considera que algún dramaturgo espera con llegar al cine o no? Porque algunos comentan que es casi en tono de ensoñación, es como un sueño casi utópico, pero usted lo logró. Mm, Mira, hay de todo, por supuesto, ¿no? El cine te da una notoriedad, ¿no? Que el teatro no te da. Te puede dar incluso un nombre internacional, que el teatro te puede dar, pero con más dificultad, ¿no? Incluso te puede dar más ingresos que el teatro, ¿no? Y por supuesto que todo el mundo quiere hacer cine, ¿no? No es mi caso, en el sentido de que yo adoro el cine como espectadora, pero a mí lo que me gusta hacer es teatro, ¿no? Y no busco tampoco notoriedad con el teatro, porque bueno, si quisiera notoriedad ya me hubiera buscado otra profesión. Em, pero por supuesto que fue maravilloso que Bacha Carabedo hiciera una película sobre una obra mía, eso fue obviamente un sueño, ¿no? En general, que otro artista, otro creador, otra creadora em, se inspire en algo que uno hace es emocionante, ¿no? Poder colaborar con otro creador, poder que un director encuentre en una obra de teatro un material interesante para llevar al cine es emocionante, ¿no? Ah, em, Oye, discúlpame que ya me tengo que ir porque Sí, tengo perfecto, no hay ningún juntadas. inconveniente. Más bien, una cosita nada más, si José nos lo permite, ¿cuáles son sus próximas eh, obras, publicaciones, su próxima producción? Y si nos pudiera dar un mensaje final y concluimos. Bueno, en esta pandemia pues se me cayeron dos o tres proyectos, pero el próximo año al menos tengo la certeza bueno, de nada, no hay certeza de nada, pero aparentemente el próximo año en junio estreno una obra en el Centro Cultural de la Católica con Alejandra Guerra. Eso es lo único que por ahora puedo afirmar y ya sabemos que tampoco es 100% seguro, pero eso sería lo siguiente
que voy a hacer. De producción nos dicen si nos puede hablar de sus talleres, si fuera tan amable. Ahorita no he abierto ninguno, pero de todas maneras para enero voy a abrir un taller de dramaturgia y lo publico siempre en mis dos páginas públicas de Facebook y también de Instagram, o sea que Instagram. ahí estarán. Bueno, del equipo de trabajo, de producción y todo comité ejecutivo de Biblioteca, de Fundación Biblioteca Virtual, El Último Bastión, le damos las gracias por ese cariño, esa apertura, esa gentileza para con nosotros y nos despedimos, como dicen en la India y en Nepal, Namaste. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Nos Nos, vemos. nos vemos.